Bueno, para explicar la evolución del concepto de derecho civil debemos remontarnos a la antigua Roma. En Roma se distinguía entre ius civile e ius gentium. El primero se refiere al usado por los romanos, entendido no como una imposición, sino como un privilegio, mientras que el segundo se refería al derecho común a todas las personas sin distinción de nacionalidad. Hay que recordar que Roma, pues, por más que los académicos en Colombia la elogien, era una sociedad sumamente etnocéntrica, racista y dividida en jerarquías, había esclavitud, etcétera, etcétera. Según un profesor argentino muy famoso, Arangio Ruiz, el ius gentium, el segundo de estos derechos, se refería a un sistema estrictamente romano para dar tratamiento jurídico a las relaciones entre los romanos y los extranjeros, sistema que sería producto de la expansión económica y militar del pueblo romano, o lo que se conoce también como las civitas. Hay que recordar que Roma estuvo siempre expuesta a las invasiones extranjeras de los mal llamados bárbaros. Ahora bien, además, pues, otros textos también llaman este tipo de derecho, el segundo, el gentium, como ius praetorium. Pero pues, esa contraposición no es real. Siempre realmente se ha distinguido entre ius civili y ius gentium. Gentium de gentil en latín. Por su parte, el ius civili, en su sentido propio y originario, sería el ordenamiento tradicional que habrían adoptado los grupos primitivos romanos reunidos en una comunidad política y estaría constituido por una serie de principios fundamentales establecidos por la jurisprudencia principalmente religiosa y luego laica de los prudentes. Este núcleo de principios tradicionales se va ensanchando a lo largo de la historia del derecho romano, naciendo un ius civili novum, o nuevo, a partir de Justiniano, por obra de las leyes, plebiscitos, senadoconsultos, y decretos de los príncipes. Al mismo tiempo, el viejo ius civili, el de los principios tradicionales, experimenta la influencia del ius gentium y del ius praetorium o honorarium, y todos estos derechos van a ser ius civili en la compilación de Justiniano, el último gran emperador de Roma, que se encargó de hacer más justa la Roma. Precisamente el ius gentium va cediendo al ius civili por medio de Justiniano, y pues Roma sí se vuelve un poco más equitativa en sus relaciones sociales. Ya para la Edad Media, en 476 después de Cristo, se produce la caída del imperio, en lo que se ha denominado el inicio de la Edad Media, o lo que llaman los anglosajones la Edad Oscura. La invasión de los bárbaros a Roma provoca definitivamente, pues se acaba Roma, incluso su derecho, pero no muere del todo. El derecho romano seguía sobreviviendo en la práctica de los pueblos dominados y con gran influencia en las leyes de los pueblos invasores, es decir, incluso tendría resonancia en los invasores de la Roma, en los mal llamados bárbaros. Durante muchos años no va a haber más derecho que la costumbre, el fuero, los estatutos de las ciudades e incluso el estatuto de las corporaciones y gremios. Hay pues un acusadísimo particularismo jurídico como consecuencia de Roma. Ya a finales del siglo XVI y principios del siglo XII se produce un fenómeno importante en grado sumo, la recepción del derecho de Roma, que era lo que hablábamos ahorita. Tuvo recibo y por eso llegó a nosotros. Sabemos que la compilación de Justiniano, el último gran emperador del cual hablábamos, se lleva a cabo entre los años 528 a 533 después de Cristo, en el Imperio Romano de Oriente. Es muy posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente y, pues, por otra parte, es casi desconocido de él. A partir del siglo XII, los glosadores de Bolonia y otros lugares estudian el derecho romano mediante glosas y exégesis, aplicando las técnicas escolásticas de los silogismos, distinciones y subdivisiones. Desde entonces se va identificando el derecho civil con el derecho romano, como entendemos hoy sus orígenes, con el derecho que Roma ha legado tal y como lo ha dejado, hasta el punto que desde el siglo XII la obra de Justiniano, el último gran emperador, el único justo de los romanos, realiza.
Ahora bien, la compilación justiniana contenía numerosos textos de tipo público que había perdido actualidad e interés, como todo, pues no eran aplicables a la sociedad política del tiempo de la recepción. De ahí que los glosadores y comentaristas mostrasen una mayor atención hacia normas e instituciones privadas pues distintas, como la circulación de los bienes, el derecho sobre estos, la situación de las personas, etcétera, etcétera. Empieza por tanto a abrirse camino a la idea de derecho civil como derecho privado, como la conocemos hoy. El derecho civil, entendido como derecho romano, va a desempeñar un papel sumamente importante en la Edad Media. Es lo que eventualmente se conocería como el derecho común. Bueno, un derecho normal frente al que los derechos particulares son, digamos así, anomalías, es decir, esta transición era anormal dentro del sistema romano. Para descartar de todo esto, el derecho civil como tal viene de Roma, aunque eso hay que matizarlo, porque, como se decía, esta distinción entre ciudadanos también implicaba una distinción en el sistema jurídico como tal romano. Pero de ahí proviene el derecho civil. Muchas gracias.